para mí uno de los casos más importantes sería mira, el más importante porque lo investigué directamente y el más importante por las características del fenómeno. Sucedió el día 14 de febrero del año 2000, que es conocido como el OVNI de Azcapotzalco. Desde las 11:30 de la noche, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México comenzaron a ver a un objeto que en primera instancia pensaron que se trataba de un helicóptero que se venía incendiando y que iba en pique hacia los edificios o las casas. Fueron tres patrullas, cada patrulla llevaba dos elementos policíacos. En eso van siguiéndolo, se activan los protocolos de seguridad y de protección civil, porque bueno, estamos hablando de un helicóptero, ¿no? Y se iba a impactar, y seguramente iba a haber o muertos o iba a haber heridos. Se activaron los protocolos de seguridad, y bueno, pues se dieron cuenta que después de algunas calles que venían siguiendo este objeto, no se trataba de un helicóptero, no se trataba de un avión, no se venía incendiando, sino que era un objeto con forma de disco que en la parte baja o alrededor tenía unas luces de color que daban vuelta. Fue un objeto que llamó mucho la atención de estos 6 policías. El objeto se posa sobre los campos de fútbol americano de la vocacional número 8 del Instituto Politécnico Nacional en la zona de Ferrería. Y bueno, pues fue un objeto que los policías lograron, bueno, pues ver, ser testigos. Ellos de la parte de afuera, de la barda de esta escuela, se suben a algunos de los puestos de comida o de estos locales de comida que son de lámina, y bueno, pues desde ahí estaban observando. Uno de ellos saca una cámara fotográfica, era todavía de las de carrete, de las de celuloide, comienza a tomar fotografías. Los relojes se les detuvieron a las 2 de la mañana con 14 minutos, 2 de la mañana con 14 minutos. Se detuvo uno digital, se detuvo uno de manecillas. El sistema eléctrico de las 3 patrullas en una primera instancia simplemente no funcionaba, y hasta ahí se quedó el asunto. Después, ellos van por el lado de la entrada de esta escuela para hablar con el conserje. El conserje en esos momentos estaba durmiendo. Como era de domingo para lunes, pues realmente ya ahí en una zona escolar no había movimiento, nada de movimiento había ahí. Entonces, el conserje no dejó que entraran los policías. Entonces ellos se regresan nuevamente al primer punto donde habían avistado este objeto, y ya no estaba. El objeto se había ido. Eso era simplemente el principio de una odisea, porque desde las 11:30 de la noche hasta las 6:30 de la mañana, es decir, prácticamente 8 horas, estos objetos estuvieron, o este objeto estuvo sobrevolando toda la Ciudad de México, pero la mayoría de los elementos, quienes tuvieron la oportunidad de verlos, eran elementos policíacos, la gente de protección civil. Fue gente que después de las 4 de la mañana se estaba levantando para sus actividades diarias y tuvieron la oportunidad de verlo. Fueron los medios de comunicación de la Guardia Nocturna quienes lograron tomar fotografías y que salieron publicadas en el periódico El Universal. Fue el avistamiento donde horas más tarde, a las 5:30 de la mañana, el principal medio de comunicación en esos momentos lo dio a conocer en radio, y después fueron los programas de televisión, y fue la primera vez que los medios de comunicación en México abordaron un tema de una manera seria, que le dieron su lugar, y todo gracias a que el secretario, el titular de la dependencia y de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Capital, respaldó en todo momento lo que dijeron sus elementos. Y recuerdo que cuando tuve la oportunidad de juntar toda esta información, de ver la cronología oficial por parte de la Secretaría, a tal hora fue visto en el sector fulano de tal, a tal hora fue visto por tal patrulla, y en tal hora sucedió esto y esto, y tengo la cronología hecha por la misma policía. Tuve la oportunidad de estar en el piso 9 de esta dependencia, y el piso número 9 hasta ese momento, en el año 2000,
era uno de alta seguridad, porque en ese piso se recibían todas las llamadas de auxilio por parte de la ciudadanía, pero así también se trazaban las rutas por donde el jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero así también el señor presidente utilizaban y eran los cortes viales. O sea, era un área muy, muy sensible y que no, era muy, muy cuidada, pues. Entonces yo recuerdo que tuve la oportunidad, hablé con los jefes, me dieron la oportunidad de subir, hablé con los que se encontraban en esos momentos en turno y me dijeron, o sea, yo quedé de verdad sorprendido. Yo iba con una cámara pequeñita, pero estamos hablando del año 2000, no es como ahora que agarras tu celular o agarras una GoPro, no, no, no. Era una cámara de video de cinta, estaba chiquita y yo acá aquí abajo, ¿no? Entonces, pues yo más o menos le calculaba como por dónde estaría enfocando bien. Y recuerdo que los policías que estaban en ese momento y que recibían las llamadas de los policías que estaban en la calle observando el objeto, esta mujer me decía, cuando en tal sector a nosotros nos decían que lo estaban viendo, desde aquí, desde mi lugar, y ahí en el piso 9 pues eran unos ventanales enormes y se ve prácticamente toda la ciudad. Me decía, de tal sector nos decían que se estaba mirando y nosotros desde aquí, pero así decía, desde aquí, desde mi lugar, yo lo estaba viendo. Era una luz muy blanca, era como una especie de huevo. Y de ahí brincaba para acá y de aquí para allá. Y siempre, en todo momento, los policías nos estaban reportando. Yo les decía, ¿y qué fue? Dice, no sabemos. No sabemos qué fue. Pero a mí lo que me llamó la atención fue la parte donde me dice, de todos los pisos que estaban, que conforman la Secretaría, ahí está la Guardia Nocturna, se bajaron, se vinieron aquí al piso número 9 porque querían escuchar cuál era el reporte de los compañeros que estaban en la calle. Entonces, cuando nos decían, se está viendo en tal sector, ya lo estábamos viendo aquí, en la zona norte, en las ventanas de la zona norte, que ya se fue para tal lugar, nos íbamos bueno, ellos se movían a la zona sur y así andaban en los cuatro lugares de cada lado pues del edificio. ¿A qué voy con todo esto? Que fue uno de los casos más impactantes que sucedió en la República Mexicana y yo creo que a nivel mundial. Tuve la oportunidad de reconstruir la historia desde las 11:30 de la noche hasta las 6:30 de la mañana. Tuve la oportunidad de hablar con muchos testigos y muchos de los compañeros investigadores en México también tuvieron la oportunidad de conversar, de encontrar muchos testimonios de personas que lo vieron y que todos prácticamente lo describen de una manera muy, muy similar. Afortunadamente tuve la oportunidad de conseguir los documentos oficiales, tuve la oportunidad de hablar con quien en ese momento era el secretario y yo recuerdo que yo le preguntaba, bueno, señor secretario, pero dígame usted, esto yo creo que es alarmante. Y me decía, se me quedaba viendo, pero ¿cómo que es alarmante? Dice, todos los casos son alarmantes. Le digo, no, porque imagínese usted que ese objeto hubiera estado haciendo labores de inteligencia y que en algún momento hubiera soltado un misil, que hubiera soltado una granada, que hubiera hecho daño, que hubiera simplemente explotado ese objeto. No raya esto en la seguridad nacional. En ese momento, el titular de la policía de la Ciudad de México se levantó y me dijo, la entrevista ha terminado. Usted no puede venirme a decir que no estoy haciendo bien mi trabajo. Le dijo, discúlpeme, pero yo no le estoy diciendo que no esté haciendo su trabajo. Simplemente le pregunto qué hubiera pasado, qué hubieran hecho ustedes, cuál es el protocolo a seguir. Y me di cuenta que no hay un protocolo, o hasta el año 2000 no había un protocolo, que fuimos vulnerados por un objeto y que los elementos policíacos persiguieron, vieron, pero muchos de los compañeros en México se quedaron con esa historia. Yo le di seguimiento, tuve documentos oficiales, 2 noches después se repitió el incidente, 2 noches después. El incidente fue el mismo, policías, persecución, una nueva cronología. Eso ahí está, sucedió, se repitió 2 noches más tarde. ¿Qué fue? No lo sabemos, realmente no lo sabemos.